Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. El primer Pentecostés fue en el Antiguo Testamento. Dios por medio de Moisés les dijo que sacrificaran un cordero, ¿se acuerdan? Y que ese cordero, la sangre de ese cordero la pusieran en los dinteles de las puertas. Y debido a ese sacrificio, a esa Pascua, los judíos pudieron salir libres de Egipto y libres de Faraón. Así que fue el primer Pentecostés de la historia. El segundo Pentecostés de la historia es Cristo. Cristo mismo, el Cordero inmolado en la cruz, que derrama su sangre, y todo aquel ahora que reciba el sacrificio del Cordero llamado Jesús, es libre del juicio de Dios, porque ese juicio lo cargó Cristo, ¿verdad? Por lo cual, entonces, esa persona puede salir del pecado y de su dueño Satanás. O sea, en el Antiguo Testamento, ellos salieron de Egipto y de Faraón. En el Pentecostés de Cristo, todo aquel que reciba a Cristo sale del pecado y sale de Satanás. Esa es la comparación de estos dos Pentecostés. En el Pentecostés del Antiguo Testamento se dio ¿en dónde? En el monte Sinaí, que está situado al nordeste de Egipto. Y el segundo Pentecostés, el del Nuevo Testamento, también se dio en otro monte, pero esta vez fue en el monte de Sión, que queda en Israel, en Jerusalén. O sea, que la Biblia nos está hablando de dos Pentecosteses, de dos montes y de dos pactos. Hasta aquí vamos así. Dos Pentecosteses, dos pactos, dos montes. ¿Ok? Uno en el monte de Sión y otro en el monte Sinai. La Biblia entonces también me dice que el primer Pentecostés se dio bajo Moisés y el segundo Pentecostés se dio bajo otro hombre, pero este fue Cristo. En el primer Pentecostés se entregaron las tablas de la ley de Moisés, ¿se acuerdan? Eso fue lo que ocurrió en el primer Pentecostés. Y en el segundo Pentecostés se entregó al Espíritu Santo de Dios y el don de hablar en lenguas a todo aquel que reciba a Jesucristo. ¿Qué quiero con esto? Y les digo porque yo lo pasé, yo lo viví. Mi testimonio es que cuando yo llegué a la iglesia, yo escuchaba el tema de hablar en lenguas, bla, pero yo no creía en eso. Decía, no, oía tantas cosas. Me decían en unas personas que sí, otras que no, y tenía una confusión al respecto. Y es ese testimonio mío el que me sirvió para escribir entonces este básico del cristianismo. Y aproveché entonces que era Pentecostés el lunes para entonces compartirlo con ustedes. Te vuelvo y repito. En el primer Pentecostés se entregó al Espíritu Santo, en el segundo Pentecostés se entregó al Espíritu Santo y en el primer Pentecostés se entregaron las tablas de la ley. El primer Pentecostés es llamado por Pablo. Pablo en el Nuevo Testamento lo llama el ministerio de muerte y es un ministerio de condenación. Lo dice el mismo apóstol Pablo. La ley de Moisés, en otras palabras, no estaba para ayudarnos, no estaba para ayudar a nadie, sino para mostrarnos que somos pecadores y que merecíamos el castigo. Así que entonces, el otro paralelo es que la ley del primer Pentecostés, el primer pacto, era un ministerio de muerte y de condenación. Pero el segundo Pentecostés bajo Cristo es un ministerio de vida y de justificación, porque Dios justifica y le da vida a ¿quién? A aquel pecador que recibe a Jesucristo como su Señor. Y entonces, mientras que el primero mata, el segundo vivifica. El primer Pentecostés en el monte Sinaí, bajo Moisés,
cuando se entregaron las tablas de la ley, murieron 3,000 personas. Y quiero que nos vayamos entonces a Éxodo, por favor, todos, vámonos a Éxodo 32, verso 28. Aquí es cuando Moisés está recibiendo las tablas de la ley y baja y el pueblo hizo un becerro de oro. Bueno, todas esas cosas que ya ustedes conocen. Pero quiero solamente tocar un verso. Éxodo 32, 28. Y dice así. Y los hijos de Leví hicieron conforme a lo dicho por Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Eso está sucediendo en el primer Pentecostés. ¿Ok? Cayeron 1,000 hombres. Y Pablo llama a este Pentecostés como un ministerio de condenación, un ministerio de muerte. Pero en el segundo Pentecostés, cuando se dio al Espíritu Santo de Dios y el don de hablar en lenguas, cuando Pedro se paró frente allá, dice la palabra que ese día no murieron 3,000 como en el primero, sino que se convirtieron a la iglesia del Señor Jesucristo 3,000, el mismo número. Y vámonos a Hechos 22, por favor, 41. Y dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La Biblia diciendo 2 pactos. El primero, la ley, es muerte, es condenación, pero con Cristo es vida, porque aquí vemos entonces que ya son 3,000, pero no 3,000 que mueren, sino 3,000 que viven, porque recibieron entonces al Espíritu Santo de Dios. Así que la Biblia me está mostrando la diferencia de estos 2 pactos. Dios se pasó de monte, mis señores, mis amigos. Hace tiempo ya Dios no está en ese monte. Y muchas iglesias siguen predicando el Cristo del monte equivocado. ¿Ok? Muchas iglesias aún continúan predicando condenación, predicando la ley de Moisés. Cuando la ley de Moisés dejó de existir porque Cristo vino y nos redimió de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición, porque maldito aquel que es colgado en un madero. Entonces, desafortunadamente, muchas iglesias están bajo Moisés y no han entendido qué es estar en Cristo. Vamos entonces a ir a Hechos 2. Pero vamos a empezar a leer ahora del 1 al 4 para irlo llevando hacia la idea que les quiero mostrar hoy. Hechos 2 del 1 al 4. Y dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Acuérdense que Pentecostés significa 50. O sea, después de la Pascua, después de que Cristo fue crucificado, 50 días después está pasando este Pentecostés del Nuevo Testamento. Y nos va a explicar entonces la palabra de Dios qué pasó en el monte de Sión. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose o posándose, dicho de otra manera, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron todos a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de qué hablase. Aquí ya vamos a tumbar la primera teoría, la primera fortaleza, la primera mentira que muchas veces a mí escuché que el don de lenguas solamente era para los ungidos del Señor, los apóstoles, los por allá, los pastores. ¿Entiendes? Y aquí me está diciendo la palabra otra cosa diferente. Aquí me está diciendo la palabra que todos, cada uno de los que estaban allí, todos
hablaron en otras lenguas. El Espíritu Santo se posó sobre cada uno de ellos, de los que estaba allí. O sea que no es cierto que el don de lenguas solo sea para el apóstol, para aquel, para allá. La Biblia me dice que todos los que estaban allí recibieron y las lenguas se posaron sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron todos a hablar en otras lenguas según el Espíritu les decía que hablasen. ¿Ok? Entonces veamos quiénes estaban ahí. Veamos una página entonces hacia atrás y nos vamos a Hechos 1 para entonces revisar quiénes eran todos. Lo que la palabra me dice entonces que estaban todos. ¿Y quiénes eran todos? Hechos 1 del 13 al 15. Y entrados, ¿quiénes? Todos. Todos. Ellos subieron al aposento alto. Ahora vamos a ver quién eran todos, ¿ok? Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Por lo tanto, todos son 120, incluida María, la madre de Jesús. ¿Lo están viendo? Muy bien. Incluida María. O sea que María también fue bautizada al Espíritu Santo. María, la madre de Jesús, también tuvo que recibir al Espíritu Santo. Y María, la madre de Jesús, también habló en lenguas junto con los otros 120 que se encontraban en ese Pentecostés y en ese monte. 6 al 12. Y hecho este estruendo, acuérdense que en el primer Pentecostés, los que han leído todo, no me voy a ir allí porque yo creo que lo han leído todos. En ese primer Pentecostés también se hizo un estruendo, ¿verdad? Allá en el monte Sinaí con Moisés, que hizo un estruendo y fuego cayó y todo lo que ustedes pueden leer en Éxodo. Y aquí también hubo un estruendo. Y hecho entonces este estruendo, se juntó la multitud. O sea, vino una cantidad de gente a ver qué está pasando aquí. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando aquí? Y dice la palabra que todos estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Estos 120 personas que no conocían estos lenguajes el día del Pentecostés empezaron a hablar árabe, africano, arameo, cretense, porque cuando ellos hablaban, otras naciones que tenían otro idioma los podían entender. O sea, que el Espíritu Santo, cuando dijo aquí que el Espíritu Santo los hacía hablar conforme él quería, lo que está sucediendo aquí es que ellos podían hablar en las otras lenguas de otras personas que estaban allí y los otros les podían entender. Hablando africano, cretense, de todo. ¿A quiénes? A gente incrédula. A esa gente que no creían en el sacrificio de Jesús que había pasado 50 días atrás. Ellos decían, ve, ¿y esto qué está pasando aquí? Porque esta gente que
que aquí habemos de todo, habemos de Creta, de Asia, de Capadocia, y oímos hablar a estas personas, a esos 120, a los cuales el Espíritu Santo había posado sobre ellos y les oían hablar en su propio idioma. Y entonces dice la palabra que Pedro se para a hablar. Y entonces, verso 12, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pedro empieza a decirles, ese Cristo que el cual ustedes han crucificado, y da un discurso y dice, y el Espíritu Santo ha derramado a ustedes lo que están viendo hoy. Y ese día, por esta señal, el Espíritu Santo vino y 3,000 incrédulos se unieron a la iglesia del Señor Jesucristo. Les voy a explicar las diferentes clases de lenguas para que no haya confusión alguna de absolutamente nada, ¿ok? En el Nuevo Testamento habla de 3 diferentes clases de lenguas. 2 lenguas son públicas, son para uso público, para otros, y una lengua es para uso privado. Y vamos a mirar una pública. Es la lengua como señal para los incrédulos. Esto mismo que está sucediendo en el segundo Pentecostés, perdón. Vamos a mirar esta lengua como señal para los incrédulos. Y vamos a mirar un ejemplo de una pública, y esta la da el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, ¿ok? A los incrédulos. Este tipo de lengua fue la que sucedió, la que acabamos de leer en Hechos 2, en el Pentecostés. Que dice Pablo que las lenguas son por señal. Esta lengua es por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Esa es la lengua que está pasando en Hechos 2. ¿Por qué? Porque esos 120 empezaron a hablarle a toda esa cantidad de gente en su lengua nativa, y ellos podían entender esto. Por lo tanto, ahí lo que está pasando es una señal para la gente incrédula. Pablo diciendo esto, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El mismo Pablo me está diciendo, si usted va a dar una profecía en la iglesia, no se la dé a un no creyente, a un nuevito que llega, porque no es para él. La profecía siempre van a ser para la gente que conoce de Cristo. Pero las lenguas se van a dar para los incrédulos, para que ellos puedan entender lo que tú estás hablando, los misterios de Dios. Hay otras 2 lenguas. Y estas 2 lenguas son celestiales, no son lenguas terrenales. La primera que les mencioné es terrenal. Dios te da la capacidad a través del Espíritu Santo de hablar de tal manera que otro te entienda. Lengua terrenal. Estas 2 que les voy a hablar al final me van a entender. Estas 2 no son terrenales, son celestiales las que vamos a hablar. ¿Y ustedes dirían celestiales? Sí, hay lenguas celestiales que nadie en la tierra habla. Solo se habla en el cielo. Son lenguas celestiales. Esas lenguas celestiales, hay una que se llama lenguas con interpretación de lenguas. Estamos hablando de lenguas que bíblicamente existen, que son ciertas. La primera es para el incrédulo, aquella que el Espíritu Santo te da para que tú ministres a alguien en su propio idioma y que otra persona sepa de qué le estás hablando tú, aunque tú no sepas ese idioma. Entonces hay otra lengua que es celestial, y esa lengua se llama lengua con interpretación de lenguas. Y esa es una de las 9 dones del Espíritu Santo que Pablo enseña en 1 Corintios. Estas lenguas celestiales son para uso público, y este don no lo tiene todo
el mundo. Es un don exclusivo de ciertas personas. Así como hay algunos que son apóstoles, otros son profetas, otros evangelistas, otros pastores o maestros, otros también dentro de estos ministerios hay dones de hablar en lenguas con interpretación de lenguas. Pero este tiene una gran diferencia. Esta se da, esta lengua con interpretación de lengua es un mensaje que se da con un lenguaje celestial para una congregación y debe ir con su respectiva interpretación. Es pública, pero no es personal, es para la iglesia. Y esta no la tiene todo el mundo, vuelvo y se los digo. Entonces, el primero eran lenguas terrenales. O sea que usted habla japonés sin saberlo, alemán, chino, árabe, etcétera. Y son para los incrédulos. La segunda son lenguas celestiales y son dadas al creyente y es un mensaje de Dios para creyentes y va con su respectiva interpretación. Es un mensaje de Dios dado en lenguas a una iglesia y es muy diferente a la primera. Y la tercera sí la tiene todo aquel que ha recibido a Jesucristo y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Todos tenemos esta lengua y se llama lengua para oración. Yo le veo la cara a todos y yo sé que no han escuchado de esto porque la iglesia no enseña muchas veces de esto. 3 tipos de lengua. La primera, para el incrédulo. La segunda se da en la iglesia, pero tiene que venir con su interpretación. ¿Ok? Son lenguas celestiales. Y la tercera también es una lengua celestial, pero esa la tiene todo el que haya recibido a Jesucristo y haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y esa lengua se llama lengua para oración. Y vamos a buscarla, ¿dónde está? Porque yo puedo hablar bonito, pero tengo que mostrárselos bíblicamente. Y entonces la encontramos en Primera de Corintios 14, del 14 al 15, y les doy tiempo para que escriban y ya vamos a definirla. Corintios 14, del 14 al 15. Nuevamente este es Pablo hablándole a la iglesia que queda en Corintios. Y dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, esta es una lengua celestial, no se conoce en la tierra. No es que Pablo está diciendo que si él ora en esa primera lengua, que él puede hablar en cualquier idioma. No, no está hablando de esa. Está hablando en una lengua desconocida o una lengua celestial. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, mi entendimiento no sabe, no conoce, no entiende, no sabe lo que está diciendo mis labios. Dice Pablo, ¿qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Ojo, aquí dice oraré. Esta es una lengua de oración. No es una lengua como las 2 primeras que vimos, que eran señal para los incrédulos, y la otra era lengua con interpretación de lenguas para un mensaje para una iglesia. Esta lengua es para orar, porque dice, oraré en el espíritu. Yo espero que me estén entendiendo. Oraré en el espíritu, o con el espíritu, más bien. ¿Ok? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, nosotros cuando oramos con el entendimiento, oramos en español, que es una lengua terrenal. Todos los que estamos aquí hablamos español. Cuando yo oro con el entendimiento, oro en español. ¿Ok? Pero aquí Pablo dice, yo oro en mi idioma. Pablo hablaba griego y todo eso por allá. Vamos a suponer que Pablo está orando en griego. Yo oro en mi idioma, pero también oro en el espíritu, es lo que está diciendo Pablo. Yo oro en otra lengua.
en una lengua desconocida, en una lengua celestial. Y entonces dice, oro en el espíritu, pero oraré también con entendimiento. O sea que Pablo está diciendo, yo oro de dos maneras. Oro con mi lenguaje terrenal, pero también oro con aquella lengua celestial que habla mi boca, pero que mi mente no comprende. Bien, Pablo, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, cuando estamos en la iglesia y llega el momento de la alabanza, cantamos con entendimiento. O sea, porque nos conocemos la letra, ese es nuestro idioma, cantamos con el entendimiento. Pero Pablo también dice, cantaré en el espíritu. O sea que cualquiera de nosotros, aparte de cantar con lengua terrenal, podemos cantar con el espíritu. Son lenguas celestiales. Pablo explica un poquito más de esta lengua en 1 Corintios 14:2. Y dice así, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Está hablando Pablo. Esta lengua, Pablo dice, no habla a los hombres. No habla a los hombres. Sino que a quién habla, sino que esta lengua le habla a Dios. Un lenguaje dado por Dios para que usted ore a Dios. Y dice, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie le entiende. Yo estoy hablando frases que salen de mis labios, pero mi mente no lo entiende. Pero yo sé que son lenguas celestiales que esa lengua celestial de la que estamos hablando ahora, que sí la tenemos todos nosotros, está dada para orarle al Señor porque el Señor sí lo entiende. Nosotros no. Los que hablan aquí en lenguas saben que usted habla y no sabe qué dice, porque a usted no se le dio el don de interpretación de lenguas, a no ser que usted sea uno de aquellos escasos que tienen lengua con interpretación de lengua. Y normalmente eso se le da a la gente en el cuerpo de Cristo que va a una iglesia y hace una profecía en lenguas y tiene que tener la interpretación de ella porque es un mensaje que Dios manda a una iglesia. ¿Ok? Pero Pablo me dice que él la podemos hablar todos y que nadie la entiende. Nadie la entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Esta lengua es diferente a la del Pentecostés, que 120 hablaron otras lenguas y otros escucharon en su idioma. La segunda es un mensaje celestial a una iglesia, pero esta que estamos hablando aquí fue dada a los hombres para como un lenguaje de oración que nadie entiende, que no se entiende, pero el Espíritu sí lo entiende y le está orando a Dios. Vamos a mirar Judas 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Edifiquen su fe, orando en el Espíritu Santo. Me está diciendo Judas, ustedes, nosotros, los amados de Dios, o sea, nosotros los que lo hemos recibido, nos edificamos nuestra fe cuando oramos en el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted ora en el Espíritu Santo, usted está orando en un lenguaje celestial y está edificando su fe. Orando en el Espíritu, usted está hablando misterios, está hablando en un lenguaje poderoso que nos fue entregado en el día de Pentecostés a todos aquellos que recibían a Jesucristo y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y la iglesia hoy en día, nosotros tenemos esa bendición de ser unos de los que recibimos a Jesucristo y también recibimos el bautismo. Ahora, voy para el punto más álgido. A la mayoría de nosotros, y ahí viene mi testimonio, pero se nos ha enseñado que ese don no existe, que eso no. En muchas iglesias están en contra de este don de lenguas.
muchas iglesias. Y conozco muy de cerca a personas que aunque se les ha dicho, el Espíritu Santo viene a quien se lo pida. Pide, por favor, el bautismo del Espíritu Santo. Internamente se resistían porque vienen con una mente que han escuchado muchos años que el don de lenguas no existe, que eso no es verdad. Y entonces, ¿por qué la mayoría de nosotros se nos ha enseñado en contra de este don? Porque asimismo como Satanás quiere sacar a Israel y quitarle a Jerusalén para que Cristo no venga, Satanás también quiere que usted no utilice ese lenguaje dado por Dios, porque ese lenguaje es el más poderoso que existe. Por lo tanto, ¿qué está haciendo Satanás en la iglesia del Señor? Tiene que poner en contra de esto para que usted, para que la iglesia, para que nosotros como creyentes no utilicemos esta arma. De hecho, ustedes sabían que el orar en lenguas es una de las armas que habla en la armadura de Dios. Y sé que la mayoría me va a decir no. Porque dicen solamente sí, pues la armadura de Dios es el casco de la salvación, el cinturón de la verdad, el yelmo de la justicia, las botas prestas a anunciar el evangelio de la paz, la espada de la palabra, el escudo de la fe. Y hasta ahí llegan. Pero vámonos entonces a Efesios 6, que me habla de la armadura de Dios. Y quiero que sus ojitos bajen, no se queden solamente en el verso 17, sino que bajen al 18, pero vamos a tomarlo desde el 17. Efesios 6, del 17 al 18. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ojo aquí, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y la gente no llega al verso 8, solo se queda hasta el verso 17. Y resulta que en la armadura de Dios, para rechazar los dardos del enemigo, me está diciendo que orar en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu hace parte de esa armadura. Y la iglesia no lo sabe, no lo entiende. Y rechaza esta verdad. Y continúa diciendo, y velando en ello con toda perseverancia. No dice, hazlo por allá. Me está diciendo, todo esto que te estoy diciendo, el cinto, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el cinturón de la verdad, los zapatos prestos a anunciar el evangelio de la paz, pero también tienes que orar en el Espíritu perseverando en ello. O sea, que usted no solo ora en lenguas para usted ora en lenguas por su familia, por sus hijos, por su iglesia, por otros, y es una de las partes de la armadura de Dios, pero que Satanás ha ocultado para que usted no la utilice, para que la iglesia no utilice esa arma. Porque todo esto que les he dicho es para llegar a este punto. El hablar en lenguas sí es bíblico. Pero ¿por qué Satanás quiere esconderle a la iglesia este tema? Satanás no quiere que usted lo utilice, así como Satanás quiere quitarle ahí Jerusalén a Israel para que Jesús no venga. Y yo les pregunto, ¿los lenguajes cuándo nacieron? En la Torre de Babel, exactamente. Y vamos entonces a Génesis 11.
Génesis 11 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Lo están viendo? ¿Qué era ese? Porque si toda la tierra tenía un mismo lenguaje y unas mismas palabras, ¿cuál era entonces ese lenguaje? Mucha gente dice que era el hebreo, el lenguaje celestial. Porque la Biblia me está diciendo en Génesis 11 que todas las personas, todos tenían una sola lengua, unas solas palabras. Y entonces no era el hebreo. Y yo les digo que no puede ser tampoco el hebreo. ¿Por qué? Porque el primer hebreo fue Abraham, que después Dios le cambió el nombre por Abraham. Ese primer hebreo no aparece sino hasta Génesis capítulo 12. ¿Ok? Génesis capítulo 12. Y nosotros estamos viendo Génesis capítulo 11. Y Abraham no había aparecido por ninguna parte. La primera vez que aparece es después de lo que pasa en Génesis 11, que se le confunden las lenguas a todo el mundo y entonces en el capítulo 12 aparece Abraham. Por lo tanto, el lenguaje de Abraham también es un lenguaje que fue resultado de la confusión de esos lenguajes de Génesis 11. Por lo tanto, no puede ser hebreo. Tiene que ser otro lenguaje. Y ustedes dirán, ¿qué lenguaje? Pues el lenguaje de Dios, misquito. En Génesis 11, dice la palabra que todos tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Y solo hasta Génesis 2 aparece Abraham. O sea, que esa lengua que todos tenían no era ni hebreo ni arameo. Era el lenguaje de Dios mismo. La palabra dice que Dios hablaba ¿con quién? Con Adán y con Eva, ¿se acuerdan? Y yo les aseguro que no hablaba ni en arameo, ni en nada, ni en español, ni en inglés. Dios tiene un lenguaje y ese lenguaje es con el que se comunicaba con Adán y Eva. Pero Adán y Eva fueron expulsados del Edén, ellos pecaron y la palabra dice que la tierra se corrompió completamente. Y Dios mandó entonces un diluvio universal a acabar con toda la humanidad, excepto un hombre que encontró gracia ante los ojos de Dios y ese hombre fue Noé. Noé y su familia. Entonces, Noé y su familia tienen este lenguaje que se hablaba desde el jardín del Edén. ¿Y qué pasó? Tienen descendientes y vuelve y se corrompe nuevamente la humanidad al punto que la humanidad era una sola, que tenían un solo lenguaje y dijeron, vamos a hacernos una ciudad y nos vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo y esa fue la famosa Torre de Babel. Que Dios hablaba con Adán y Eva en su lengua celestial. La gente no hablaba una sola lengua en lengua terrenal. Solamente la lengua terrenal, los pueblos, las naciones nacieron en la confusión de lenguas en la Torre de Babel. ¿Ok? Vamos por ahí. Y ustedes dirán, y yo me pregunté también eso, Dios, ¿por qué no dejaste que ellos construyeran la Torre de Babel? ¿Por qué no dejaste que ellos hicieran una torre y llegaran hasta el cielo? ¿Por qué Dios no dejó que la construyeran? Bueno, miren lo que dice la palabra en Génesis 11, del 5 al 6. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Hasta la Torre de Babel, todos hablaban el lenguaje celestial de Dios, todos. ¿Ok? Todos. ¿Lo están viendo? Todos. Y quiero que miren este versículo 6 en dos versiones distintas para mayor entendimiento. Uno la tengo en la NBI que dice así. Y se dijo, ¿quién? Dios.
Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. NBI. Me voy con la Biblia de las Américas. Dice, y dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Entonces, según palabras de Dios, lo que ellos se propusieran hacer iba a ser posible. Por lo tanto, Dios bajó a impedírselos porque lo hubieran hecho. Porque según Dios, lo que está diciendo aquí, lo que ellos se propusieran hacer, nada les sería imposible. Así que, ¿qué hizo Dios? Bueno, verso 7. Lo que hizo Dios entonces fue, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Aquí también les digo a los que les han enseñado que la Trinidad no existe, aquí está la Trinidad hablando. Descendamos y confundamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el verso 7 dice Dios, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Escúchenme. Para que no fuera posible hacer lo que querían hacer, Dios tuvo que quitar el lenguaje que le había dado a Adán y Eva. Por lo tanto, él dijo, nada será imposible con este lenguaje, por eso se los voy a confundir. ¿Y qué hizo? Les confundió el lenguaje, los lenguajes, y de ahí nacen las lenguas, como ustedes las conocen, árabe, hebreo, chino, español, alemán, francés, italiano. De ahí nacen las naciones, nacen los pueblos. Pero yo lo que necesito que entiendan es que Dios les dijo que tenía que confundirles el lenguaje, porque con ese lenguaje celestial de Dios, todo les era posible. Todo es posible con ese lenguaje. Y ese, mis amigos, es el lenguaje que Dios nos devolvió a todo aquel que nazca de nuevo. Todo les es posible con ese lenguaje. ¿Ok? Usted tiene la habilidad de hablar en ese lenguaje celestial, de orarle a Dios. Ahí en ese lenguaje usted se edifica, da gracias, habla misterios, intercede. Y con ese lenguaje nada es imposible. Nada es imposible, dicho por Dios mismo, no por Suana. Por eso, Satanás tiene que introducir esta mala enseñanza en las iglesias para que ustedes no utilicen ese lenguaje, porque si lo utilizan, nada es imposible con ese lenguaje. Nada de lo que oren, nada de lo que pidan, nada de lo que intercedan con el lenguaje celestial de Dios les será negado. Porque Dios mismo dijo, me toca confundírselos porque ahora nada de lo que ellos hagan les será imposible. Ustedes me están entendiendo. Y de hecho, termino con esto. El profeta Sofonías, hablando de los tiempos en que el Mesías iba a venir aquí a la tierra, que iba a ser dado el Espíritu Santo, el profeta Sofonías profetizó esto. Sofonías 3:9 dice así. En aquel tiempo, o sea, ¿de qué está hablando Sofonías? Esto está ocurriendo cientos de años antes que sucediera el Pentecostés de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino después que Cristo fue a la cruz, 50 días después de que Él se entregó como el Cordero de la Pascua y que el Espíritu Santo fue dado. Y entonces Sofonías dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, plural, o sea, naciones. Aquí no dice, le devolveré al pueblo de Israel. No,
Aquí dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos. Las naciones nacieron el día de la Torre de Babel. Antes eran uno solo, hablaban un solo idioma. Pero en la Torre de Babel se creó la confusión y se dividieron en los diferentes pueblos que hoy conocemos. Y ahora aquí dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos. ¿Qué le voy a devolver? Si usted le va a devolver algo a alguien es porque antes lo tuvo. Si no, no se lo devuelve. Y ahora dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen o para que todos oren el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. O sea, para que le sirvan en uno solo. Por eso, el día de Pentecostés dice que estaban todos unánimes juntos como uno solo. Y ese día se devolvió pureza de labios. Usted no puede devolver algo, le repito, que antes no ha tenido. Cuando Dios dice devolver, significa les voy a dar nuevamente algo que tomé en Génesis 11 y les devolveré entonces la pureza de labios. ¿Saben qué nos devolvió Dios? El lenguaje celestial, donde nada es imposible de lograr si usted lo utiliza. Por eso necesitamos quitarle a la iglesia esa mentira que Satanás ha metido, que orar en lenguas no es de Dios. Porque eso es una mentira de Satanás, para que usted no ore en lenguas, no busque ese bautismo en el Espíritu Santo, porque dice Dios, le voy a devolver esa pureza de labios. Y ahora todo lo que usted ore en el Espíritu, nada le será negado. Por eso el diablo ha hecho una labor maravillosa en contra de que la iglesia crea en este don de lenguas. Y resulta que lo que está haciendo la iglesia es salir a militar sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios mismo dijo cuando estaba hablando con Pedro, ¿se acuerda? Que le pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios entonces le dice, tiene razón, Pedro, esto no te lo dijo ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en el cielo, y sobre esa roca edificaré mi casa, o sea, mi iglesia. ¿En qué? La roca es Cristo, o sea que ahora la iglesia nacía allí. Y ahora dice mismo Jesucristo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero también dijo, antes de irse, y les daré poder cuando sean revestidos del Espíritu Santo. Si una iglesia que están haciendo, nosotros que somos iglesia, ¿verdad? Nosotros no somos revestidos con este poder, las puertas del Hades sí no van a ceder ante una iglesia que salga equipada con el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Porque Dios dice, el día que usted hable en lenguas, cuando usted entienda el poder del Espíritu, cuando usted empiece a hablar en lenguas, que usted no sabe qué está hablando, pero su espíritu se está comunicando directamente con el Espíritu de Dios. Usted profetiza, usted habla cosas y nada le será negado, aunque su mente no entienda lo que está saliendo de sus labios. ¿Usted entiende lo que está sucediendo aquí? ¿Usted entiende que usted necesita militar con el poder del Espíritu Santo? Una iglesia que no tiene ese poder es una iglesia que las puertas del Hades sí prevalecen. Y la iglesia sale a la calle. Muchas denominaciones no creen en hablar en lenguas porque Satanás se ha encargado de decir esa mentira para que usted no la crea y entonces usted no busque ese bautismo, porque la palabra dice, yo te lo voy a dar, pídelo solamente, pídelo. Lo dice su palabra, pídelo. No le daré yo el Espíritu, pues a quien me lo pida. Ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos. No le voy a dar yo, pues, el Espíritu a quien me lo pida. ¿Ok?
hablar en lenguas, este Pentecostés, lo que decía la palabra con este Pentecostés de Jesucristo, es que usted está equipado con poder. El Espíritu Santo ese día se derramó en lenguas y ahora usted al hablar, Dios le ha dado entonces esa pureza de labios que dice la palabra. Lo primero que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén, por cuanto Dios dice, me va a tocar quitarles ese lenguaje celestial, porque si yo se los dejo, ellos van a poder conseguir todo lo que ellos pidan o hagan, pero al quitárselos no lo van a hacer. Y Satanás nos quiere seguir anclando en que las lenguas no son de Dios. Y sí son de Dios, mis amigos. Por tal motivo, uno de los básicos más importantes del cristianismo es que la iglesia entienda el hablar en lenguas no es lo que nos han dicho, que no pertenece a la iglesia, que eso ya no era para nosotros, que esos son los idiomas que hablamos, falso. Hablar en lengua significa que su espíritu está hablando con Dios mismo y usted nada de lo que ore en lenguas le será negado. Amén. Veo algunos, yo sé, yo tengo claro, porque visito muchas congregaciones, he predicado mucho y yo sé que en muchas predicaciones este tema lo rechazan. Pero como yo les hablé a ustedes, el primer básico fue renueven su mente con las verdades de la palabra de Dios. Renueve su mente. Si usted escuchó en su iglesia que no estudie este tema, se lo voy a colocar allí, este audio, para que usted lo repita y lo repita, y que el Espíritu Santo, no Suana, no mis labios, no mi voz, lo convenza a usted de que este tema es necesario para nosotros como hijos de Dios. Porque si usted no tiene ese bautismo del Espíritu Santo, usted es inoperante en el reino de los cielos. Usted no pierde la salvación ni nada de eso, para nada, para nada. Pero si usted quiere la fe de los milagros, usted necesita ese bautismo. Amén. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.